Catolins, me alegra mucho poder estar de regreso acompañándolos en un episodio más de La Voz de un Catolín. El día de hoy, 15 de septiembre, nuestra Iglesia Católica recuerda los dolores de María Santísima en la advocación de Nuestra Señora de los Dolores. Pero antes de iniciar con este podcast, me gustaría invitarlos a escuchar un episodio que hace un año el equipo de Catolín realizó con una reflexión complementaria a la que en esta ocasión les compartiré sobre los dolores de María. Ahora bien, hoy quisiera llevar esta reflexión a la práctica en nuestra vida, realizando una pequeña meditación en los dolores de nuestra Madre y sobre cómo ella vivió cada uno de estos sufrimientos. Para empezar, y antes de hablar sobre María, quisiera que nos hiciéramos la siguiente pregunta. Yo, siendo católico, creyente en Jesucristo, ¿cómo actúo frente al dolor o al sufrimiento? Y es que en muchas ocasiones creemos, u otros creen, que por seguir completamente a Cristo, quedamos exentos de todo mal, y en nuestras vidas no existe la tristeza, la enfermedad o la pobreza. Sin embargo, Jesús nunca prometió tal cosa. De hecho, podemos citarlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Así pues, Él nos dice y nos muestra que en nuestras vidas debemos seguirlo con nuestras cruces personales. San Juan Pablo II nos explica detalladamente en su carta apostólica Salvifici Doloris el sentido del sufrimiento para el cristiano. Nos dice que el sufrimiento humano constituye casi un específico mundo que existe junto con el hombre, que aparece en él y pasa, o a veces no pasa, pero se consolida y se profundiza en él. Dentro de cada sufrimiento aparece inevitablemente la pregunta ¿por qué?, la cual finalmente se convierte en un ¿para qué? En definitiva, esto es difícil de responder con la mirada del mundo. Es por ello que para poder percibir la verdadera respuesta, tenemos que volver nuestra mirada a la revelación del amor divino. El amor es también la fuente más rica sobre el sentido del sufrimiento. Cristo nos hace descubrir el porqué del sufrimiento en cuanto somos capaces de comprender la sublimidad del amor divino. El amor es también la fuente más plena de la respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. Nosotros como católicos debemos tener presente aquello que es trascendental, lo que va más allá de la vida terrenal. En esto consiste también la mirada a la revelación del amor divino, de la cual se nos habla en la carta apostólica. San Juan Pablo II también decía que la experiencia del hombre en el mundo no es su realidad última, sino la condición penúltima de su destino sobrenatural. Como seres humanos quisiéramos poder entender completamente por qué Dios hace o deja de hacer las cosas. Sin embargo, en algo que muchos santos y estudiosos de la fe han coincidido es en el hecho de que el Padre, por ese mismo amor que le tiene al hombre, no quiso suprimir el dolor, pues es a través de este que nos permite crecer y madurar espiritualmente. La sabiduría de Dios es infinita, y en ocasiones lo que nosotros tenemos por bueno o malo puede no serlo de la misma forma para Dios. Ahora sí, Catolins, ya que hemos hablado un poco acerca del dolor, enfoquémonos en María Santísima, a la cual acompañamos hoy en sus dolores, como lo hacemos normalmente también en la Semana Santa. En ella vemos el clarísimo ejemplo de que incluso la Madre de Dios tuvo dolores mientras permaneció en esta tierra, y podríamos pensar, con justa razón, que María no merecía sufrir. Sin embargo, es justo en sus dolores donde se manifiestan sus mayores virtudes. Cuando dentro de la Iglesia comenzaron a recordarse los dolores de María, únicamente se enfocaban en los dolores que tuvo junto a su hijo durante su pasión. Sin embargo, con el tiempo se fueron dando cuenta de que esos sufrimientos abarcaban mayor parte de su vida. Así es como actualmente se medita en los 7 dolores de María, los cuales son los siguientes. La profecía de Simeón en la presentación del niño Jesús, la huida a Egipto con Jesús y José, la pérdida de Jesús, el encuentro de Jesús con la cruz a cuestas camino del Calvario, la crucifixión y la agonía de Jesús, la lanzada y el recibir en brazos a Jesús ya muerto, el entierro de Jesús y la soledad de María. Hay que aclarar también que María tuvo una vida aparentemente silenciosa, por lo menos en el hecho de que se conoce muy poco sobre ella. Es por ello que estos 7 dolores se toman de los evangelios, y en todos está presente nuestro Señor Jesucristo. Junto a Él siempre permaneció su Madre Santísima, quien nos da un bellísimo testimonio de su inquebrantable fidelidad por encima de su sufrimiento. Desde el instante en que acepta, por el anuncio del ángel, ser la madre del Mesías, aceptó también compartir y acompañar a su hijo en la misión que debía cumplir por voluntad del Padre. Esto se vio cumplido realmente pronto, como cuando no encontraron posada alguna para que el Hijo de Dios llegara al mundo, o cuando tuvieron que llevar al pequeño niño Jesús en brazos, junto a José, porque debían huir de Egipto.
Finalmente, lo que por los evangelios se sabe de María es que como la buena y fiel madre que es, acompañó a su hijo al encontrarlo en su camino al Calvario hasta verlo morir colgado de una cruz, abandonado por los que lo habían seguido, acusado injustamente, flagelado, coronado de espinas, incomprendido. San José María Escriba decía que no se puede anunciar a Jesús crucificado como Salvador del mundo sin hablar de los sufrimientos de María al pie de la cruz. No se puede anunciar el Evangelio de la sangre de Jesús Salvador, la buena nueva de la redención, sin hacer alusión a las lágrimas de María, llena de gracia, de la gracia concedida por Jesús. Hoy, Catolins, los invito a permanecer al pie de la cruz junto a María Santísima, acompañándola en su dolor, consolándola y reparando también su inmaculado corazón que muchas veces es olvidado. Mantengámonos en oración constante como María, y a su ejemplo también confiemos a pesar de las tribulaciones en la voluntad de Dios. Pidamos su gran intercesión, pues nos comprende nuestro sufrir. Convirtamos, pues, nuestros dolores en pequeños o grandes sacrificios que podamos unir al sacrificio de Cristo en la cruz, para que así, de hoy en adelante, esos dolores físicos o espirituales tomen gran valor frente a Dios. Soy Jessica de la Cruz, y juntos hagamos lo que Él nos pida.